las 8:30 minutos 50 segundos, como les comentaba antes de la pausa. Hoy platicaremos con el licenciado Wilber Méndez Magaña. Él es maestro en Administración Pública y coordinador de Planeación del Gobierno del Estado. Wilber, bienvenido. Chuy, gracias por la oportunidad de saludarte y lo mismo a tu público. Qué bueno que aceptas estar aquí platicando con nosotros. Tú eres coordinador de Planeación del Gobierno del Estado. Ese es el En efecto, cargo. Chuy, esa es la designación que hizo en mi favor el señor gobernador. ¿Nos podrías explicar cuáles son las obligaciones de tu encargo, por favor? Bueno, debo decir en primer lugar que la tarea de planeación ha sufrido una modificación en la estructura gubernamental. A partir del 1 de enero dejó de existir la Secretaría de Planeación y Desarrollo Social y ahora esta función de planeación es ejercida por la Secretaría de Planeación y Finanzas, que así se llama ahora Finanzas. Entonces, A ver, finanzas. se transformó. A ver, ahorita hay una Secretaría de Planeación y hay una Secretaría de Finanzas, ¿no? No, se extinguió la Secretaría de Planeación y la función de planeación es asumida por finanzas, que ahora es Secretaría de Planeación y Finanzas. De allí la administración es la que actividad de administración se pasó a lo que ahora es la Secretaría de Administración para poner un correcto orden en la tarea administrativa. Era obligado este paso, dado que no puede ser que quien cobre, que quien tenga los ingresos, sea el que compre y pague al mismo tiempo. Y por otro lado, la visión del gobernador en este sentido es que los dos instrumentos más poderosos de la tarea gubernamental, la planeación y el uso de los recursos, vayan de la mano. Ese es el sentido, Chuy, de estos cambios en el área de que estamos hablando. ¿Y tú coordinas estos esfuerzos? En el área de planeación, efectivamente. Pues mira, se ha rodeado el tema de la planeación y se ha vuelto un poco esotérico, pero en realidad es una tarea fundamental del Estado, planteándonos que es una tarea de alta política, si entendemos la política en este sentido, como la organización del esfuerzo colectivo. Ya la Constitución General de la República establece en sus artículos 25 y 26 la conducción del desarrollo económico como tarea del Estado. El Estado es el rector de la actividad económica en el sentido de coordinar las acciones de todos los sectores. El artículo 26 es el punto de partida para el establecimiento del Sistema Nacional de Planeación. Nuestra Constitución, en sus artículos 65, 72, replica este mismo mandato, y a partir de ello y de la Ley de Planeación del Estado se establece el Sistema Estatal de Planeación. ¿Qué es esto? Bueno, es conjuntar todos los esfuerzos de los diversos sectores, el gubernamental, el sector social, el sector privado, en lo que conocemos como Comité de Planeación del Estado, que el pasado 29 de enero fue instalado por el gobernador con el concurso de todos estos actores de los que te he hablado, más los que se refieren a educación, la sociedad organizada, y con ellos se inicia ahora, junto con los presidentes municipales, un esfuerzo de organización en torno a que estamos ya planteándonos fechas a partir del 28 de febrero para la instalación de todos los comités de planeación municipales, y en estos días se están instalando los comités o subcomités de desarrollo que corresponden a la actividad gubernamental. Cada secretaría debe instalar su propio subcomité. Y aquí es importante destacar, Chuy, que estamos abordando esta actividad desde dos puntos de vista. Uno es la tarea territorial. Los municipios se van a organizar en su área, en su circunscripción, para realizar el diagnóstico correspondiente. Y la visión sectorial la dará el Estado con los subcomités de que te hablaba antes. Con ello estamos cubriendo
todo el estado para levantar lo que ya conocemos, un censo de necesidades para casarlas después con los recursos disponibles. Eso es en esencia la planeación. Son las 8:36. Wilber, alguien me comentaba, bueno, ¿por qué si ahora tuvieron 6 meses de la elección al día de la toma de posesión? ¿Por qué no se pusieron a trabajar en esta planeación para llegar ya con un plan de desarrollo, con un plan estatal? Bueno, esa es una buena pregunta, Chuy, y debo decirte al respecto que desde el instante mismo en que el hoy gobernador fue inscrito por la coalición que lo postuló como candidato al gobierno del estado, él inscribió una plataforma electoral y un programa de gobierno en que vienen ya líneas que hoy son realidades que se están aplicando ya en el gobierno. Pero después, por allá de mayo, junto con los otros 2 candidatos al gobierno del estado, firmaron con la iniciativa privada, a través de las cámaras que los agrupan, un pacto para el desarrollo y el buen gobierno. Durante el curso de la campaña, Arturo Núñez realizó 21 foros a lo largo del estado para preguntarle a los tabasqueños sobre 21 temas diferentes. Y finalmente, durante su periodo de gobernador electo, él realizó otras tantas mesas. Todo este material, junto con los 10 o las 10 prioridades que establece en su discurso de toma de posición, están delineando ya parte del plan, están establecidas las prioridades. Y esto lo acabamos de ver en la firma del pacto por Tabasco, que no más de 2 días hace que se firmó, en el que todos los actores, los partidos políticos, se han comprometido en la búsqueda de este desarrollo sustentable para el Estado. Es decir, estamos ya con elementos básicos, no se ha perdido el tiempo en ese caso, pero además, durante ese periodo de gobernador electo, realizó muchas tareas que tienen que ver con el desarrollo del Estado en términos concretos. Negoció con las autoridades hacendarias y con los diputados federales 5.300 millones para la inversión en este año en Tabasco. Es decir, en efecto, esta dinámica que ha generado el gobernador viene de lejos, viene ya desde el instante mismo en que él es inscrito como postulante al gobierno del estado. Ahora, ¿en qué fase de la construcción del plan van en estos momentos? Bien, lo que estamos haciendo ahora es que esos esfuerzos se organicen de manera sistemática y con una metodología definida. Todo lo que te he contado de instalar el COPLADET, de la instalación de los comités municipales de desarrollo y los foros ciudadanos que también se van a realizar, lo que tiene como sentido es elaborar un diagnóstico para que sea la base del plan estatal que deberá estar presentado por el gobernador durante el mes de junio próximo. Esto es, serán en su versión territorial los municipios y en su versión sectorial, es decir, por sectores del desarrollo, los secretarios a través de sus subcomités quienes nos digan cuál es la situación real del Estado, con más instrumentos, de forma, repito, organizada, planeada y sistematizada. ¿Cuándo lo tendrán listo? Bueno, tenemos los tiempos encima, Chuy. Si el plan debe entregarse en junio, nosotros a finales de abril deberemos tener el plan elaborado para que durante el mes de mayo se retroalimente, se lleve a aquellos que contribuyeron a su formulación, se les presente, se corrija, se presente al gobernador del estado y a finales de mayo se tenga la versión final para que en junio se imprima y se dé a conocer. Y mientras este plan estatal de desarrollo no está listo, no está en funcionamiento, ¿tenemos camino? ¿Tenemos rumbo? ¿Hacia dónde vamos? Por supuesto, Chuy, esa también es una pregunta muy importante. Ya lo decíamos, lo primero que se está haciendo en el ámbito económico es ver en qué estado están las finanzas para poder operar un mecanismo de gobierno.
Ya allí se ha hablado extensamente, el secretario de Finanzas, de Planeación y Finanzas, ha dejado muy claro en qué situación se encuentra y qué se está haciendo para recuperar el terreno perdido en lo financiero. En lo político, otro de los fines fundamentales que se ha propuesto y dicho a lo largo de todo este tiempo Arturo Núñez es la gobernabilidad. La firma del pacto es signo de ello. Si lo leemos con detenimiento, encontramos allí una orientación del quehacer gubernamental. Y con esto, pues la tarea que ya las distintas áreas de este gobierno y los grupos organizados, las cámaras, las universidades están realizando va en torno a prioridades. ¿Cuáles son estas prioridades? Son el uso del agua, viendo el agua de manera integral, es decir, no solo en su vertiente de inundación, que ya se está trabajando para ello. Vino el presidente de la República y desde aquí lanzó su programa nacional contra inundaciones, pero también se realizan ya tareas con respecto al uso del agua para fines de consumo humano, de drenaje, sistemas pluviales, y se abordan ya lo que en su momento deberá ser un sistema de riego para este estado, Chuy, que como sabemos pudiera parecer un contrasentido que en un estado como Tabasco, con el 1.4 del territorio nacional, estando aquí un tercio del agua, hablemos de riego, pero todos sabemos que es una necesidad, sobre todo los habitantes de la zona de los ríos. Pero además, la segunda prioridad, que es la seguridad, también se está ya aquí, se ha dado cuenta de la situación difícil que se guarda en este terreno y de lo que están haciendo los organismos encargados de ello. Y finalmente, en cuanto al empleo, pues tenemos que verlo a distintos tiempos. La inversión que en este año se tiene permitirá crear ciertamente empleos, pero los permanentes y sustentables tendrán que irse construyendo a lo largo del tiempo, rescatando el campo, estableciendo una política de desarrollo industrial, concursando o concurriendo junto con Pemex al apoyo y desarrollo de proveedores para esta gran empresa, para utilizarla ya no como dadora de asfalto o de gasolina, sino como un motor de inversión, ¿no? Es decir, no únicamente como lo que he dicho antes, no es que no se requieran, pero utilizándola en todo su potencial. Ahora, toman en cuenta para todo este plan de desarrollo, que es a 6 años, me imagino, ¿no? Bueno, es a 6 años por ley, pero esa es una cuestión muy importante. Se planteará en este plan, que además no termina en la elaboración de un documento, sino que es permanente, está sujeto a cambios, a modificaciones en el tiempo y el espacio. Deberá prever visión por lo menos a 20, 25 años de lo que debe ser Tabasco dentro de una generación, Chuy. Pero por gobierno tienen que plantear metas cortas a un año y metas largas a 6 años. Uh-huh. Y luego dejar establecido lo que tú dices, ¿no? Así es. Quién sabe si quien venga después lo quiera seguir o lo quiera continuar o no. Bien, eso es cierto. Estas metas cortas, por ejemplo, este año, para ser más preciso, sabemos los problemas económicos heredados, sabemos que no hay posibilidades de movimiento, de movilidad, de acuerdo a cómo se dejó, además, presupuestado los centavos, ¿verdad?, el gasto, de tal manera que están tomando en cuenta esto para el plan durante este año 2013. Sin duda, Chuy. Aquí hay cuestiones muy importantes. Este año es muy difícil contar con el presupuesto estatal, puesto que, como lo has dicho, más que comprometido, estamos en una situación deficitaria en ese renglón. Pero en breve habrá de hacerse
por parte del responsable de este manejo financiero las adecuaciones al presupuesto aprobado en diciembre para el año que corre. Difícilmente se podrá cambiar el contenido de gasto corriente a gasto de inversión, pero tengamos en cuenta una cosa: durante más de 30 años en este estado, de todo el dinero que se ha tenido, solamente se ha presupuestado en promedio el 2% para las actividades productivas, es decir, el campo, el comercio y el turismo. Y se ha ejercido la mitad de eso, es decir, alrededor de, si consideramos un presupuesto como el de 2013, estaríamos hablando de que alrededor de 360 millones de pesos únicamente van para estos fines, es decir, para gasto de inversión. Pero aún eso habríamos de ver que la mayor parte es gasto corriente, es decir, se utiliza en personal, en todos aquellos cuestiones que más que con inversión tienen que ver con gasto corriente. Es decir, el gasto de inversión en el Estado prácticamente es nulo. Cambiar eso con la inercia que se trae para este año no es posible, pero sí es importante que ya se están corrigiendo, por ejemplo, las cuentas con proveedores, están haciendo esfuerzos en ese sentido. Esto significa mucho, porque los que crean empleo en Tabasco no es el gobierno, son los comerciantes, los constructores, los industriales, etcétera. Si el gobierno responde como debe ser en los términos de tiempo y de presupuesto a estabilizar esta situación, podremos contar a partir del año próximo con otra situación. Seguridad pública, actividades agropecuarias, ganadería, salud, educación, en fin, todo este tipo de renglones en los que tenemos indicadores, muchos de ellos, o la mayoría, la gran mayoría, no favorables. Hay metas medibles para que en 6 años se cumplan. Bueno, iniciemos con abuelo de pájaro con una análisis situacional. En estos años, Chuy, la frontera agrícola y ganadera se ha reducido a los niveles que teníamos en los años 80. Remontar eso es ciertamente muy difícil. Por ejemplo, ya en 77 el ingeniero Rovirosa acusaba una distorsión en el campo tabasqueño. Decía que en 1.300.000 hectáreas producíamos tanto valor, hectáreas dedicadas a la ganadería, producíamos tanto valor como en 30.000 hectáreas de cacao. Es decir, tenemos que pensar en un campo con respeto a su vocación. Es decir, no quiere decir que vamos a dejar de hacer ganadería, pero vamos a promocionar y acompañar aquellas actividades como los cultivos de cacao, copra, todo lo que es va en el sentido de la vocación del campo tabasqueño. Esto, Chuy, no podrá hacerse por lo menos en el mediano plazo. Esto es obra de tiempo. Recuperar todas las plantaciones, cacao, copra, es lo forestal es una tarea muy pesada. Pero déjame decirte que esto ya lo están haciendo productores. Es decir, se tiene muy bien localizado lo que en el campo del cacao están haciendo productores de la Chontalpa, lo que en forestación están haciendo productores de Huimanguillo, lo que estamos viendo en la palma de aceite, que es un cultivo nuevo ciertamente, pero con potencial de crecimiento. Y así como eso, en el campo de la ganadería, bueno, pues tú lo conoces mejor que yo. Con todo ello, en el plan deberán establecerse metas. No podría decirte en este momento, puesto que tenemos que saber qué dicen los ganaderos y los cacauteros y copreros. Ese es el sentido de la elaboración del plan y la inclusión de todos los sectores para determinar a dónde queremos llegar. Bien, ahora, ¿cuál sería tu trabajo
a ver, se ponen ustedes a trabajar 4 meses, estás coordinando todos estos esfuerzos de presidentes municipales, etcétera, etcétera. En 4 meses lo deben de tener listo para presentarlo en junio. De ahí en fuera o de ahí en adelante, ¿cuál es tu compromiso con el Plan Estatal de Desarrollo? Bueno, empieza otra etapa, Chuy. Tendremos que comenzar a elaborar, junto con los subcomités sectoriales a cargo de los secretarios de gabinete, los planes sectoriales, salud, educación, por ejemplo, tendrán que ser, por mencionar solo algunos, tendrán que ser ya también elaborados y presentados en su momento a lo largo de el año presente y principios del otro, para que tengamos un panorama completo de lo que se quiere en todos los sectores, como lo decías tú, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, para redondear este asunto. Pero también asentábamos que la planeación es algo dinámico y cambiante. A lo largo de los 6 años tiene que irse ajustando el plan. Esto es, lo que estamos estableciendo es un sistema de comunicación con todos aquellos sectores gubernamentales, privados, sociales. Aquí las universidades cuentan mucho para el gobernador del estado. Ha establecido ya una muy cercana relación con la UJAT, por ejemplo, y lo hará con las universidades privadas también, y que ya ha producido frutos a instancias del gobernador entonces electo, por ahí de noviembre, u octubre o noviembre del año pasado. Un grupo de estudiantes del doctorado en Ingeniería Hidráulica de la UJAT viajaron a Holanda. Aquí tuvo un papel importante el hoy secretario de Desarrollo y Turismo para establecer un diálogo con la Universidad de Maastricht y el gobierno holandés, a fin de establecer canales de comunicación para que Tabasco pueda verse beneficiado de esta experiencia de 1000 años que los holandeses tienen en asuntos de agua. Claro. Ahora, nos dará al final de cuentas, al final del sexenio, para retomar el liderazgo que de alguna manera hemos perdido en el sureste de nuestro país. Esto es para que Tabasco pueda ser otra vez punta de lanza de todos los estados del sur-sureste. Bueno, este es un asunto fundamental, Chuy. En 1988 aproximadamente estábamos en el mejor momento para el despegue de Tabasco. Las cifras, los indicadores de crecimiento, de desarrollo, salud, etcétera, así lo decían. Hemos perdido 2 décadas para el desarrollo del estado. Es difícil pensar que en una sola gestión de 6 años pueda realizarse aquello tan deseado como tú lo expresas ahora. Yo creo que esta es una tarea de generaciones. Yo estimo que trabajando a este ritmo, Tabasco tardará una generación para recuperarse y ponerse nuevamente a la altura del desarrollo en la región, ocupar el lugar que le corresponde de acuerdo a su potencial físico y sobre todo su potencial humano, Chuy. La anterior administración, ¿tú conociste el Plan Estatal de Desarrollo pasado? Bueno, lo conocí de algún modo y lo estoy releyendo ahora junto con los anteriores planes que han habido en el estado. ¿Se tomó en cuenta? O sea, ¿realmente se siguieron los pasos para cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo anterior? Esto es, ¿se buscó de alguna manera en algún momento cumplir con este o se cumplió con el Plan Estatal de Desarrollo pasado? Bueno, la respuesta rotunda es no, si lo comparamos en términos de metas, objetivos y metas establecidas en ese plan con lo que estamos observando ahora en cuanto a realizaciones, Chuy. O sea, no fuimos a ningún lado por lo mismo, no se siguió, no se tomó en cuenta. Más que eso, se retrocedió en muchos sentidos, ¿no? Eso es una lección que tenemos que aprender para cuando nos fijemos esos objetivos y metas, ¿no? La necesidad de cumplirlos, ¿no? Yo te quiero invitar cuando tengas el Plan Estatal de Desarrollo para platicarlo, para que nos digas a dónde nos debe de conducir esto
y hasta dónde nos dejará, porque es importante eso, ¿no? Tú dices, para recuperar todo lo que tenemos, pues nos va a hacer falta mucho tiempo, pero ¿hasta dónde nos va a dejar este sexenio? ¿Hasta qué lugar? ¿Y cuánto nos hará para pues llegar al final, o bueno, para meternos más de lleno, ¿verdad?, en la consecución de los objetivos? ¿Te parece? Me parece, Chuy. Creo que es una necesidad de comunicarse permanentemente con el pueblo de Tabasco, y tu radio, tu estación es uno de los mejores elementos para cumplir ese cometido. Yo me comprometo a eso, Chuy. Muy bien. ¿Con qué reflexión o con qué alguna otras palabras que nos dejes esta mañana, Wilber? Bueno, yo diría que la tarea de planear, de planificar, no es solo tarea de gobierno, aunque la ley así se lo establezca, es tarea de todos los tabasqueños. Estamos comprometidos por necesidades de sobrevivencia y de orgullo bien entendido, en el sentido de que tenemos grandes recursos, no solo naturales, sino humanos. Este estado tiene gente con mucho talento, mucha preparación. El gobernador está haciendo un esfuerzo de inclusión más allá de cuestiones partidarias, que tiene que ser entendido en ese sentido. Es necesario que todos, organizados, estemos colaborando para que Tabasco ocupe dentro de 6 años una situación que le permita, en el tiempo de una generación, yo no estimo en menos de eso, no podemos tampoco soñar, se vale soñar, pero para dirigir el rumbo, pero tenemos que tener los pies bien asentados en la tierra. Yo lo que espero, yo soy optimista a ese respecto, es que Tabasco esté en una situación totalmente distinta dentro de 6 años. Bien, te comento que habló la diputada Nelly Vargas para desearte mucho éxito en tu gestión. Hombre, muchas gracias a nuestra amiga, la diputada federal Nelly, que ya está poniendo su parte, es de lo que acabo de hablar. Ella está colaborando desde su posición de diputado para atraer recursos al Estado, sobre todo en el ámbito educacional. Y yo te agradezco mucho que hayas aceptado venir a platicar esta mañana. Al contrario, Chuy, es un placer. El licenciado Wilber Méndez Magaña, que es el coordinador de planeación del gobierno del Estado. Después de la pausa continuamos. Faltan 2 para las 9.